Muchas gracias, Mica. Estamos bien contentos en esto, lo que es el desarrollo regenerativo, tecnologías y el vínculo con lo público, tensiones y oportunidades. Acá estamos junto a Rosa Madera, que es la fundadora y CEO de Empathy, organización con propósito social, y Pedro Mancilla, director ejecutivo de Desafío 2030, que ahí nos tiene harto que comentar. También tenemos a Carla Silva, que es gerente general de iOS de la LATAM. Y también tenemos a Felipe Sáenz, corrector de investigación de Bioidea Latinoamérica. Mi nombre es Benjamín Carrasco, soy el moderador de esta ocasión, soy Business Mentor, fundador de Choque Empresarial y también director de contenido comercial de Hub Radio Empresarial. Hoy día vamos a hablar de conversar respecto a las nuevas oportunidades que podemos relevar para resolver problemas socioeconómicos, desde avances tecnológicos y digitales, además de soluciones que devengan tanto del sector emprendedor como de las OFLS. Teniendo en cuenta las actuales tensiones existentes en las comunidades y las posibles escenarios de solución a los que vamos a llegar a consensuar, a través de acciones individuales y colectivas e iniciativas que se puedan proyectar de manera común para orientar el camino hacia el desarrollo sostenible, el progreso social, sobre todo ¿con qué? Con un comportamiento resiliente y regenerativo. Así que damos bienvenida a este panel, también a un cálido aplauso y un abrazo a la audiencia que nos está viendo y sobre todo muy contento de estar acá con Carla, con Rosa, con Pedro y Felipe, y ahí ya se nos va a unir una persona más, pero muy contento de estar con ustedes. ¿Cómo están? Cuéntenme, por favor. Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias, muy bien. Aquí dándolo todo. Yo es la segunda vez que participo hoy, o sea que encantada de conversar con Felipe, Pedro, Carla y con Noni cuando se meta. Muchas gracias Eso por la es muy invitación. bueno. De nada, Sí, Pedro, muchas de nada, gracias Pedro. por la invitación, sí. Oye, quería comentar un poco, preguntando, ¿cómo ven esta actualidad de lo que es este concepto de regeneración? Sobre todo también explicándole a nuestra audiencia que también puede hacer sus preguntas en el texto, yo lo estoy leyendo, así que quería comenzar con Felipe. Felipe, ¿cómo ves este ambiente de desarrollo regenerativo que está viendo en la sociedad, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano? Sí, mira, el concepto de desarrollo regenerativo yo creo que trata de ser un avance en torno a cómo empezar a operacionalizar el desarrollo sostenible. Nosotros todos hablamos del triple impacto, hablamos de generar valor económico, social y ambiental, pero esto no ha sido no hemos sido tan exitosos esto en llevarlo a modelos de negocio. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de cómo nos desarrollamos hoy, pero dejando recursos y una sociedad y un planeta para que las futuras generaciones también se desarrollen. Es decir, el concepto de desarrollo sostenible incluye fuertemente la variable del tiempo. Y yo creo que el concepto de desarrollo generativo trata de ir un poco más allá. Es decir, cómo nosotros a través de nuestros propios modelos de negocio, nuestras propias colaboraciones, somos capaces de regenerar tanto el medio ambiente como los tejidos sociales y que la empresa sea un ente mucho más vivo en torno a construir sociedades sostenibles. Y yo creo que es un avance conceptual muy, muy importante, particularmente en el tema medioambiental, en cómo las mismas empresas son capaces de regenerar muchas veces la naturaleza y no destruirla, que es lo que ha pasado hasta ahora. Hasta ahora. Hablaste un poco del tejido social y ahí quería comentar un poco la colaboración de Rosa Madera. ¿Qué te parece un poco este tema del tejido social? ¿Qué tal, sobre todo desde tu mirada filantrópica en lo que estás desempeñando en tu área de labores, Rosa? Gracias, Benjamín. Sí, la verdad que el tema del tejido social también se comentó en otros paneles, un término que me gusta mucho porque la verdad que sí, echo de menos o se echaba, yo creo que se está construyendo de a poco mucho más con tanto emprendimiento, innovación y todas estas articulaciones, ojalá cada vez más virtuosas, cómo generar un tejido social más potente en Chile. Hay demasiada segregación y finalmente siempre, bueno, a cualquier europeo que llega le suele sorprender esa falta tanto gueto, ¿no? Dónde vives, qué colegio, las comunas. Y si no te mueves de ciertas zonas, es como que no hay demasiados chiles y creo que hay que integrarlo para realmente lograr este Chile mucho más, bueno, sostenible, justo, solidario, etcétera, etcétera, todos los adjetivos que queramos. Así que, y en eso yo creo que estamos. Yo creo que también la pandemia generó yo creo que más tejido social por las ollas comunes, por la preocupación, por la fragilidad. El que estaba un poco dormido sin conocer mucho lo que estaba ocurriendo en Chile despertó. Muchas cosas están ocurriendo que creo que puede generar este tejido social más profundo y transformador que necesitamos, ¿sí?
Tú comentabas un poco, y sobre todo te agradezco enormemente el aporte que tú estás realizando. Sobre todo tienes esta mirada, de cierta manera, de lo que es fuera de Chile y también lo que está pasando de manera incierta en Chile. De ahí quería comentarle a Pedro, que creo que nos puede comentar mucho sobre, tú mencionaste el tema de las huellas comunes y sobre todo este tejido social, que quizá un momento dado tuvo un antes y después, y ya después este año sobre todo ha tenido hartos cambios. Pedro, ¿qué crees que se necesita para construir un Chile de construcción circular en ese sentido? Hola, oye, gracias por la invitación. Y la pregunta es bien amplia. Me gustaría quizás en breve poder responderla, pero es una tentación gigantesca. Entonces, yo solamente puedo decir sobre lo que estamos trabajando hoy día con la industria de la construcción desde el 2017. Y básicamente es un proceso de transformación cultural que toma harto tiempo. Ahí coincido con Felipe en el sentido de que el tiempo es un factor de que cuando uno habla de la sostenibilidad, como que no hay ninguna carta Gantt de proyecto que la resista. Es mucho más de largo plazo. Y ese largo plazo muchas veces se cruza con situaciones como la pandemia que estamos viviendo hoy día, donde pone en jaque cualquier operación que se estuviese desarrollando, en cualquier industria. Entonces, la plasticidad que tenemos como ser humano, esa flexibilidad de adaptación, que es lo que nos hace sobrevivir en el largo tiempo, es algo que probablemente las empresas adolecen más, porque como que los equipos están súper estructurados y no hay una habilidad natural hacia esa flexibilidad. Entonces, cuando hablamos de economía circular, también tiene que ver con esa plasticidad de cómo empiezo a mirar los residuos, cómo empiezo a mirar los entornos, los sistemas que operan, las relaciones que tengo con mis proveedores, con el ecosistema, con el gobierno, con las universidades, para tener esa adaptación de estilos de conversación. Muchas veces el gobierno tiene una forma de plantearse legítima desde su punto de vista que a veces no necesariamente conversa con la industria, con el sector privado, y cuando empiezan a pasar estos procesos, nosotros hemos estado trabajando, como les decía, desde el 2017 con Construye 2025, un hermoso proyecto que ha hecho conversar a todo el ecosistema y que hoy día la posta la tomó la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción y el mismo Construye en un ánimo de seguir conversando con todos los actores que pululan en el ecosistema y finalmente eso va construyendo confianza. En la medida que se construyen esas confianzas empiezan a aparecer voluntades, disposiciones, recursos, tecnología, puentes. Eso te podría decir así como, yo creo que queda corto, pero... No, de todas maneras nos ayuda bastante, Pedro, y sobre todo hay tres conceptos que tú señalas que son muy relevantes. Uno es el tema de las voluntades, otro el tema de la construcción de la confianza, y otro que habla muy bien, que es el tema de la sostenibilidad, el tema del desarrollo regenerativo y sobre todo cómo lo enlazamos con la sociedad a través de las famosas cartas Gantt, que de repente es algo tan ingenieril, pero a veces como proyecto es súper complicado y sobre todo cuando uno empieza con un proyecto siempre quiere saber los hitos tanto en inicio y final y cuándo vamos a ver un desarrollo. Y ahí quería comentar y introducir a la conversación a Carla Silva, sobre todo con estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo ves esta carta Gantt, que como lo bien señalaba Pedro, que de repente de manera sostenible hay una carta Gantt, pero también la sociedad como que tiene una carta Gantt un poquito más acotada, ¿no? Bueno, yo creo que sobre temas de carta Gantt, los que trabajamos en el fondo en todos los temas que tienen que ver con control de gestión, siempre sabemos que hacemos una carta Gantt, finalmente como una declaración de esto es lo que vamos a hacer, pero lo que sucede en la realidad es algo absolutamente diferente de lo que planificamos. Todo el tiempo ahí va cambiando. Y yo creo que efectivamente hoy día el camino a seguir en estos temas de sostenibilidad está trazado por lo que indican los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que esa es como la mejor carta Gantt que tenemos hasta ahora. Ahora coincido también con lo que decía Felipe, que el desarrollo regenerativo es un poco más allá de lo que recién estamos logrando instalar en el discurso tanto de la sociedad, de las empresas, de las universidades y de los gobiernos, en el tema del desarrollo sostenible, y de ahí pasar al regenerativo nos queda todavía un tramo. Pero
las cartas GAN en el fondo de la ciudadanía, de los empresarios o del sector privado y del gobierno no tienen muchos puntos de encuentro, diría yo. O sea, de hecho, el tema mismo del despertar social es un adelanto y un llamado de atención hacia el gobierno, no solamente en Chile, sino que esto es una cosa que está sucediendo a nivel mundial, de que la manera en que están avanzando, el paso en el fondo, o los hitos que han definido en esta Carta GAN, van mucho más lento de lo que la gente necesita, de lo que la sociedad hoy día está demandando. Y también, sumado al cambio climático, estamos muy atrasados en el fondo en esa Carta GAN. Necesitamos avanzar a pasos agigantados para lograr los cambios que se necesitan. No, y lo que mencionas, Carla, sobre todo con eso de avanzar a pasos agigantados, entender también de que hay que mediar y convenir los desarrollos de la sociedad como también los desarrollos sustentables y además de las demandas sociales, que es un tema que ya se ha tomado a la palestra y que cada uno ve cómo está agarrando este sartén, ¿eh? Algunos es más caliente que otros. Ahí hay alguien y aprovechamos de saludar y darle la bienvenida a Jonathan. Jonathan, mucho gusto. Y sobre todo considerando que tú eres un exponente en lo que es la transformación cultural y has visto lo que bien mencionaba Carla y Felipe, estos indicadores de sostenibilidad, como la única forma de avanzar la sostenibilidad es teniendo indicadores de cierta manera que permitan a la sociedad darse a entender de que pueden hacer un desarrollo sustentable y que no necesariamente se deja de lado otras cosas, sino que finalmente se puede hacer de manera integral. Yo te quería consultar respecto a tu experiencia, lo que has visto, ¿cómo has visto esta transformación cultural la cual se ha sometido el país en los últimos años y medio, más o menos? No, bueno, primero también gracias por la invitación. Yo creo que un periodo inmensamente interesante y lleno de desafíos, lo que hace unos años parecía una vanguardia y un hipismo se ha tomado la agenda de una manera increíble y ha generado acelerar esa transformación. Yo creo que la pregunta ahí es cuánta gente se siente identificada con lo que está sucediendo cuando uno habla de ecosistemas o de gobiernos o de empresarios, cuántos son, quiénes son, porque al final caemos, si no, siempre pienso como en esta mirada de ir mirando estos como nichos de decisión y yo siempre me hago la pregunta, ¿cuánta gente se siente representada por cada uno de ellos en esta promesa de que también hay un mejor presente y un mejor futuro, que yo creo que es lo que también nos ha devuelto esta sensación donde todos hemos tenido algo que perder, algunos más y otros menos, que nos ha puesto en un lugar que yo creo que es muy único, esa promesa de que haciendo las cosas de otra manera hay un mejor presente y obviamente un mejor futuro, yo creo que por primera vez tiene un peso como importante. Entonces, digo esto porque siento que se está acelerando la transformación cultural de todas maneras y claro. Ahí siempre lo que a mí me gusta decir es que es muy personal el ejercicio y a veces parece minúsculo, pero es de cada uno en su entorno más inmediato y en el lugar donde uno puede generar un efecto concreto. Lo otro es una bonita inspiración y sirve, y nosotros hemos trabajado en la inspiración durante años, así que lo digo con mucho orgullo, pero a fin de cuentas es un ejercicio sumamente personal, y es ahí donde se ven los jugadores en la cancha, desde donde uno esté, qué es lo que puede hacer, cómo uno transforma conductas que son, pero mínimas, y que a veces cuesta tanto transformar, o sea, en lo medioambiental ni hablar, o sea, lo que significa empezar a reciclar, o lo que significa comer menos carne, o lo que significa transportarse de otra manera, o lo que significa en lo social también, todo lo que tiene que ver con el impacto en las comunidades. Bueno, ni hablar de eso. Lo que quiero decir es que para mí la buena noticia es que yo creo que entramos en una era donde la conciencia empieza a ser más consciente, de alguna manera, y los actos de inconsciencia vuelven más rápido también a la conciencia, pero donde no tenemos que confundirnos con el número general, sino que tenemos que irnos hacia la persona. Y siempre pienso que ese es como el gran desafío que tiene cada uno. Y bueno, ahí obviamente la mirada de los objetivos de desarrollo sostenible y todo es clarísima y nos marca un futuro el cual podemos llegar. Hay una meta, hay una carta, hay un tiempo, hay un periodo, que es lo que necesitamos los seres humanos, como certezas, periodos y todo. Pero también en un momento donde nos hemos dado cuenta que todo eso podría cambiar, yo creo que la vuelta es a uno mismo. Así que nada, eso sería como una primera como idea.
Muchas gracias, Jonathan. Estamos acá en el panel de lo que es el desarrollo regenerativo. Estamos con Pedro Mancilla, Carla Silva, Felipe Siemens, Rosa Madera y Jonathan Hertzfeld. Hay algo que comenta Carla acá en el chat y tiene mucha razón, que el cambio parte en cada persona. Y acá quiero abrir un poquito más la conversación. ¿Cómo ven ustedes este cambio en cada persona a través de cada una de sus veredas? ¿A quién le gustaría empezar en ese sentido? Sí, a mí me gustaría tomar el punto de Nonia, porque en Viva venimos de años de haber trabajado en inspiración, yo te diría hasta el 2017, y después tuvimos un choque con nosotros mismos brutal en términos de cuál era el impacto real que estábamos generando. Y nosotros constantemente estamos yendo al tema de escala. Escalar el impacto, y ahí es donde yo a veces siento que nosotros como ecosistema somos a veces muy excluyentes con los que no pertenecen al mundo de la sostenibilidad. Entonces, al final terminamos hablando entre nosotros mismos muchas veces y no logramos escalar esto. Y acá es donde yo siento que, y acá quizás voy a hacer un comentario que quizás que ojalá me lo entiendan bien, pero yo siento que a veces la entrada de la ética no es la más apropiada. Porque la entrada de la ética asume que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Y yo pensando esto más en términos filosóficos, que yo creo que eso es completamente errado. No hay nadie bueno y malo, somos todos seres humanos, tratando de enfrentar la realidad y la vida como tal como es. Y de pronto yo creo que en Chile particularmente, yo viví muchos años fuera y a mí me ha chocado este discurso de buenos y malos que hay en el país actualmente. Es un discurso muy negativo y que yo no he visto que el ecosistema nuestro haya tomado una mirada mucho más compleja de lo que realmente es la realidad y la construcción de un desarrollo sostenible. Y esto incluso lo podemos ver a nivel global, por ejemplo, en la figura de Greta Thunberg, claro, culpando al resto como si fuera tan fácil trabajar en desarrollo sostenible. Yo desde que tenía 15 años empecé a trabajar en contexto de pobreza, y si fuera tan fácil solucionar la pobreza ya lo hubiéramos hecho. Y yo te diría que el aporte que trata de hacer las investigaciones de Big Idea es dar una mirada más académica al desarrollo sostenible, tratando de operacionalizar esto, estudiar a las empresas que son capaces de escalar el impacto en América Latina a pesar de todos los problemas institucionales que tenemos. Por ejemplo, todo mi doctorado fue enfocado en mercados informales y cómo pensar el desarrollo sostenible desde la informalidad. Entonces, yo a veces pienso que nos falta salir más de la ética, nos falta entrar en una racionalidad más inclusiva con los supuestamente los malos, que no son malos para mí, son las personas con las que tenemos que construir sociedad. Y entrar a la idea de empresa y de mercado. ¿Cómo logramos empresas que regeneren la naturaleza? Empresas que construyan tejido social, pero que sean sostenibles económicamente. Y que lamentablemente a mí que me toca viajar por toda América Latina buscándola, no son tantas. Entonces yo creo que si no ponemos en el centro la idea de construcción de modelos de negocio y de empresa, esto se va a quedar en una buena inspiración, como dijo Nani, que me gustó. Entonces, y yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Y ahí es donde tenemos que desafiarnos nosotros en esa conversación incómoda, que esta es una conversación de empresa y de mercado, de construir mercados que generan impacto. Y a veces a mí me pasa, y yo te lo cuento, el tema del objetivo de desarrollo sostenible, yo por un lado lo entiendo con personas como nosotros, pero a veces yo trabajo en contexto de pobreza, voy a una favela en Bolivia, y hablar de ODS me parece un nivel de descontextualización total. Ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos con la Fundación Paraguaya, que inventó este tema de la pobreza, que ellos mismos, para que las mismas personas que viven en pobreza definan lo que es pobreza. Incluso a través de dibujos ellos pueden ir viendo y definirse sus propios objetivos. De pronto, los objetivos de desarrollo sostenible, yo la gran crítica que le hago, sí digo que son muy útiles, no digo que no, pero uno, son muy top-down, y dos, no son operacionalizables en modelos de negocio. Y si nosotros no somos capaces de llevar esto a modelos de negocio que funcionen en nuestros contextos, con todos los fallos institucionales y la informalidad, no vamos a llegar a ninguna parte. No, lo que tú mencionas es muy importante. Hay dos temas que hay de manera bien positiva rescato. Uno de que hay una conversación que es un poco más o menos beligerante en el sentido de que hay bueno y malo, y finalmente ese tema de la inclusividad de lo que tiene que ser la sostenibilidad, porque para ser sustentable, como bien decía Jonathan, es parte de cada uno, pero a la vez necesitamos a todos que compartan el pensamiento. Y por otro lado,
que nosotros seamos capaces de darlo a modelo de negocio, una conversación con el mercado para que nosotros seamos capaces de que estas ideas no solamente queden en algo inspirador, sino que también queden en algo concreto, plausible y sobre todo que la sociedad lo pueda recoger. Ahí no sé si Carla, Pedro, ahí los veo con ganas de compartir algo. Cuéntenme. Quizás también ahí aportar desde la realidad en el fondo que me toca a mí ver de los proyectos que desarrollamos, generalmente tienen mucho componente de participación de la sociedad, de los ciudadanos también. Pero también de la gente que está involucrada en las temáticas. Por ejemplo, los temas de economía circular que hoy día estamos trabajando, efectivamente los que son llamados a participar son todas las personas profesionales que están involucrados en la cadena de valor. Entonces, son ellos mismos los que van aportando a estas soluciones. Y cuando trabajamos, por ejemplo, en contextos que tienen que ver más con ciudadanos, son los mismos ciudadanos los que, a pesar de que quizás les es lejano algunos los conceptos que están puestos en los ODS, ellos lo llevan a su propia realidad o vocabulario en el fondo. Y es súper gratificante ver cómo cada una de las personas tiene su propio concepto de lo que debiera ser este mejor desarrollo. Si eso además lo ponemos en el contexto de que estamos en Chile en un momento en que vamos a escribir una nueva constitución, es como tener todas las posibilidades en este momento. Y lo que habría que hacer desde nuestro lado es como empujar la mayor cantidad de eventos como este, donde se estén tocando estos temas, donde se esté difundiendo estas distinciones en el fondo que hay de sostenibilidad, de regeneración, de sustentabilidad y todas esas definiciones que ayuden a que ese cambio se pueda concientizar primero o tomar en cada una de las personas y después que eso lo puedan ir aplicando en su día a día, tanto en cosas cotidianas, como decía Jonathan, pero también en los aspectos profesionales. O sea, yo en mi trabajo puedo decidir algo tan pequeño como si imprimo o no imprimo un mail o un documento. O poder tomar decisiones mucho más grandes que tienen que ver con lo que decía Felipe, de cómo hacer que nuestras propias empresas puedan tener aportes al cumplimiento de las metas de los ODS, o cómo hago esas combinaciones de empresa, mercado, sociedad, planeta, que sean un win-win-win. Yo creo que por ahí va la conversación. Buenísimo, Carla. Y ahí, en ese sentido, ¿qué crees que falta o qué oportunidades se visualiza un poco, Pedro, lo que tú has podido revisar? Nuevamente el tema cultural. En la investigación que hemos estado realizando en los países que llevan la delantera en la implementación de la Agenda 2030, hemos estado varios años en Alemania, en Suecia, en Noruega, y claramente hay aspectos culturales, sobre todo en Alemania, que tienen que ver con países que fueron destruidos completo varias veces, y la cultura del país, y ya sea también con subvenciones globales, han permitido reinventar sistemas completos, ¿ya? Chile tiene una característica, y Latinoamérica en general tiene una característica bien especial también, de que hay una resiliencia más por temas climáticos, ya sean huracanes en México y en Costa Rica, en Centroamérica, o los terremotos en Chile, donde tenemos una cierta capacidad de resiliencia innata, incorporada, y la capacidad de innovación y el talento creativo que radica en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil, es abismante. Que para muchos europeos también les llama la atención, y por eso también nos ha dado buen resultado este rol que hemos cumplido de generar puentes de conversación entre grupos de inteligencia latinoamericanos con europeos, no dejando fuera a los grupos más del área de Silicon, que tienen harto que decir y con los cuales también hemos hecho buenas conversaciones, pero en general hay cierto trasvasije cultural, y vuelvo al tema de la confianza, porque es imposible mirar lo que estamos haciendo hoy día sin mirar la historia, ¿ya? Y los residuos que tenemos de historia, y aquí me voy a meter más al proceso que comentaba Carla de la Constitución, que finalmente tenemos
una infinita oportunidad de revisar cómo fueron planteados ciertos definiciones de constitución de país que efectivamente dieron el pie para que ciertas industrias pasaran por arriba de las comunidades, de las personas y de los medios ambientes, del ecosistema, avalados por un tema del Estado. Entonces, finalmente la pregunta es, ¿y eso nos ayuda a construir un futuro? Para nada. La respuesta es bastante clara, y eso hace que la oportunidad que tengamos de reinventar futuro a partir de las conversaciones que logramos articular, pero también de mirar otros referentes, como que mirarse el ombligo todo el rato y decir, ya, inventemos algo nuevo, no mirando todas las mejores experiencias del planeta. Es como, ¿por qué vamos a inventar la rueda nosotros si la rueda está inventada hace mucho rato? Y ahí hay una suerte de arrogancia que nos tiene mirando de una forma en que hace inaplicable muchas veces estas políticas de los objetivos de desarrollo sostenible, porque no pueden ser copy-paste. Lo que funciona fantástico en Noruega no aplica para nada en Chile. Algunos elementos sí, e incluso algunos elementos de Chile, como en Sagen, lo que hace Mauricio Delis en Oslo, un chileno que lleva 30 años allá, donde de una forma incorpora la construcción de tejido social, una innovación que trae un grupo de latinoamericanos en pleno Oslo y que les encantó esto de conversar con el vecino a partir de una huerta. ¡Wow! ¡Qué novedad! ¿Ya? Y la pregunta es, ¿y eso está funcionando ahora en Chile? En los barrios que han logrado instalar, por ejemplo, ecobarrios, que han logrado generar tejido social a partir de conversaciones, no para producir un tomate o una lechuga, sino porque como la lentitud es tan grande para producir un alimento que pocos se lo comen, que le toman fotografía, lo ven como si, ¡wow! Salió un tomate. Claro, y eso generó amistades, generó confianza, generó aprenderse el nombre del vecino. Ese tipo de construcción, las metodologías de los ecobarrios son magníficas y son de una simpleza y de un costo muy, muy básico finalmente. Es mucho de voluntad más que de inversión pública o privada. Yo creo que las empresas que han apostado a eso, Sodimac, por ejemplo, por nombrar alguna de las empresas de retail que está trabajando en los barrios, y algunos programas de gobiernos como Quiero mi barrio o los barrios comerciales de Cercotec, han hecho eso precisamente. Han puesto a conversar a los territorios y a partir de esas conversaciones se inventan espacios de innovación, espacios de hacerse cargo de los problemas. Perfecto, ¿no? Y en ese sentido, ahí quería comentar un poco con Rosa, que dice, ¿cuál es tu mirada, sobre todo, considerando de que has tenido también la suerte eres extranjera también acá en el país, pero cuando escuchas a Felipe, a Pedro, a Carla, ¿cuál es tu sensación al respecto? ¿Crees que Chile está en este momento, o crees que Chile es un oasis dentro de Latinoamérica, o es el problema, de cierta manera, de Latinoamérica como tal? Que, como bien decía Pedro, hay muchas industrias que prevalecieron por sobre todo y hicieron que, a través, claro, había un abono fiscal bien importante a cada uno de los estados, pero dejó de lado muchas cosas, sobre todo sustentables, ¿no? Tenemos en mute, Rosa. Además estoy con poco internet, se me está dando vueltas todo el rato mi internet, algo está pasando. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Sí, o sea, finalmente yo creo que, o sea, todo lo que dijo Noni, Felipe, Pedro, o sea, para mí las ODS es un mapeo muy importante, puede ser, como dice, que contextualizarlo, etcétera, pero creo que fue un gran avance para tanto para las organizaciones sociales como para las empresas. Hace 10 años, 8 años, cuando se creó Pacto Global, había, no sé, 5 o 6 empresas que sabían lo que era ODS, ahora hay más de 100. Están ocurriendo muchas cosas, es verdad que demasiados... Los conversos, a veces nos cuesta hablar con otros que no son conversos, eso que decía Felipe también de cómo llegamos a meter a otras personas en estas áreas, ecosistema, pero siento desde ya 15 años en Chile y desde que llevo desde 2011 en temas de filantropía estratégica, innovación social y todas estas áreas como de organizaciones con propósito social, que está pasando muchas cosas. Yo siempre veo el vaso medio lleno en vez de medio vacío, creo que está muy pujante el ecosistema. Yo creo que falta articulación, generar mayores sinergias. Creo que Chile finalmente pasó mucho. Hablábamos en otro taller cuántas fundaciones cerraron. Bueno, mucha pena para muchas de ellas, pero también hace muchos años que llevo diciendo que había que trabajar más en red. No se puede crear tantas fundaciones que no hablan entre ellas, si no creas ese círculo de sinergias. Siento que Chile tiene una oportunidad enorme. Mirar en conservación lo que hizo Topkins, que al principio también fue muy criticado, que hace este gringo y ahora es un ejemplo en el mundo, ¿no? Toda la conservación de Chile con parques nacionales. FIS, lo que hizo Jonathan en distintos países. ¿Cuántos chilenos, no?
changemakers en el mundo, pero yo creo que el ecosistema a veces fue lento. Yo creo que no nos atrevimos, nos cuesta por lo que sabemos que ocurre. Y hay dificultades también, hay dificultades, brechas, pero siento que Chile tiene una oportunidad de oro, totalmente. Tenemos una oportunidad de oro, Rosa, y ahí dentro de estas dificultades, y que las pudo sortear bastante bien, sobre todo lo que tú mencionas a Jonathan. Jonathan, ¿qué dificultades tuviste? Y sobre todo, claro, tenemos un desarrollo regenerativo que es un concepto bien amplio, como lo hemos conversado, pero también tenemos que ir avanzando paso a paso. Es como el ajedrez, cuando uno mueve las torres y siempre tiene que mover los peones primero, ¿no? Sí. Mira, hay gente haciendo cosas tan increíbles, los ejemplos que mencionan todos, y seguramente nos quedaríamos cortos, que yo creo que lo primero, y que hemos tratado nosotros hacer desde el FIS, es como de visibilizar a la gente que está haciendo cosas grosas, y uno se queda corto. Nosotros ahora estamos ejecutando un programa con la Unión Europea que se llama Reacciona por el Clima, y el desafío era levantar 1.500 iniciativas sustentables a lo largo de Chile, con ciertos rangos y ciertas características desde Europa, y la verdad que en un mes y medio, con todos los filtros y todo, ya van como 2.000 iniciativas, y uno se va dando cuenta que hay gente de verdad que está haciendo cosas increíbles, y algunas las conocemos todos y son las historias que siguen siendo maravillosas, pero otra gente que no tiene ni un espacio, ni una tribuna, ni un lugar donde contar. Entonces, lo que yo quiero decir es que sería bueno primero también mucho enfocarse en la gente que está haciendo cosas grosas, porque esa gente también transmite una energía y transmite un ejemplo que otras personas toman. Ahí vuelvo a la inspiración desde lo concreto, y no desde el discurso, sino desde ver lo que decía Pedro, como un ecobarrio se desarrolla y cómo hay vecinos que están haciendo eso. Hay otras personas que se pueden inspirar con ese ejemplo para copiarlo y seguramente ponerle su propia cosecha. Y así hay una cantidad de personas, yo diría en Latinoamérica, y ahí Felipe debe estar muy de acuerdo, creo, conmigo, que está haciendo cosas increíbles en muchos lados. Yo creo que el desafío sigue siendo aumentar esa masa crítica, mostrar que pesa, porque con esta era digital, uno dice 100 o dice 1000 o dice, como que nada importa, como que el número nunca alcanza, ¿eh? Es como, todo es comparado con 7.000 millones, y hay una cosa ahí del éxito del número que yo creo que nos ha traído también las redes sociales, cuántos likes y si son pocos, medio perverso. Entonces, yo creo que es una construcción diaria del día a día de ir encontrando esos personajes, y después yo creo que viene una segunda etapa de conectarlos y hacerlo trabajar en red. Y yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque lo que uno puede dejar armado de verdad concreto es una red. Y personas que se conecten y que de ahí surjan otras cosas. Yo creo que mucho más uno no puede hacer. Pero eso es mucho, ¿eh? No es que sea poco. Y es también un ejercicio de desprendimiento, porque tú no quieres ser el protagonista único de la historia, ni llevarte el trofeo del $1.000.000, que yo creo que también es un concepto que aquí, al menos en Chile, creo que le pesa mucho al famoso ecosistema. ¿Eh? ¿Quién gana? ¿Quién es el mejor? ¿Quién lo hizo mejor y se lleva el premio? ¿Eh? Y se retira y puede descansar tranquilo, va a ser bueno. Entonces creo que cuando uno va descubriendo personas, las va conectando. Nosotros ahora estamos en un proceso muy interesante que es un scouting y un matchmaking, o sea, el que defiende las costas de Antofagasta, cómo se combina con el que está generando protección de un humedal en el norte, o cómo trabaja con la persona que está haciendo lo mismo en Lima, en Perú, y que trabaja en una fundación que se llama Alto Perú. Estamos en una etapa de scouting y lo que se llama matchmaking, que yo creo que muchas de las organizaciones van a ir hacia allá porque se han dado cuenta de que esta es una cuestión que se tiene que armar en red y que se tiene que armar de forma colaborativa, pero de verdad. Otra palabra que ha sido usada y reusada es la colaboración. Y manoseada. Ajá. Y manoseada, pero por último está bien que nos agarremos cuando hablamos de colaboración, porque antes ni siquiera hablábamos de eso. Entonces, yo creo que están pasando cosas muy interesantes. Por supuesto que se necesitan recursos, se necesitan voluntades, se necesita entender que aquí se corren riesgos y uno se equivoca, se necesita entender lo que dijo Felipe, que aquí no hay ni buenos ni malos, hay un poco más de conciencia y un poco más de inconsciencia desde mi punto de vista más holístico, pero quiero decir de que en el fondo hay verdad en todos lados, y hay que construir con todos. Así que yo creo que hay que seguir intentando acercar a las distintas personas, ojalá no tan categorizadas como las tenemos hoy en día, sino como ciudadanos,
en empresas, por supuesto, en gobiernos locales, en ONG, que han sido tan interesantes, pero seguir apostando a levantar en el fondo esa gente que está haciendo cosas para que otros se atrevan a hacerlas. Yo creo que eso es un gran aporte y por lo menos nosotros, en un año tan complejo como este, donde hacíamos eso en festivales antes, ahora estamos buscando también en programas y otras cosas, Claro. seguimos intentándolo y dejar armadas redes. Yo creo que eso es vital. Armada las redes, ya estamos ya casi finalizando y nos quedan un par de minutos, alcanzamos a hacer una pregunta más en ese sentido y creo que la audiencia lo ha visto, ahí se pueden ir expresando y también han ido preguntando. Respecto a todo lo que es este desarrollo regenerativo, hemos tocado el tema de la filantropía, hemos tocado el tema del desarrollo sostenible, también cómo podemos hacer esta construcción circular y también lo que respecta a la transformación cultural. Pero hay un punto que quería comentarle, que ustedes, la voz de los expertos o los especialistas, ¿eh? Yo sé que algunos dicen, no, yo no soy experto, especialista, y como bien decía Carla, antes ni siquiera había esta instancia, ¿ah? Ni siquiera estaba en esta instancia, antes era un llamado telefónico y poco menos había que hablarlo tras bambalinas, porque evidentemente como no había un trascendental económico, era como, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió esta idea que parece un poco loca, porque me estoy dando cuenta que esto no están dando. ¿Qué nos depara este 2021? ¿Qué crees que podríamos hacer como primeros pasos para que podamos hacer un desarrollo regenerativo? Ya contamos un poco respecto a lo que es lo individual y lo colectivo, y también, como bien decía Felipe, lo que es, llevemos esto a modelo económico, mercado, y como bien decía Carla, agreguémosle país y agreguémosle planeta. ¿Qué nos depara este 2021 ahí? Por favor, dejo el micrófono abierto. El que tenga la respuesta, por favor, que la comparta, porque decir Sin algo duda. sobre el 2021 es casi como Fecha del hacer 2021. una apuesta. Yo creo que el 2021 nos depara el seguir cuestionándonos todo. Yo creo que esto que hablábamos al principio de la Carta GAN es el mejor ejemplo, lo que ha pasado el 2020, de que finalmente la Carta GAN te sirve para imaginarte un camino, pero finalmente por donde tú caminas es otra cosa, que quizás puede ir más o menos guiado de eso que imaginaste, pero el 2021 yo creo que nos trae todavía más ejercicio personal y colectivo de pensarnos y repensarnos, de entender que finalmente somos una mínima partícula en el universo y esto de los malos y buenos que decía Felipe, tiene todo el sentido de mirarlo una y otra vez. Yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, casi que me estoy volviendo más budista en el sentido de que simplemente dejar fluir y lo que venga, Claro. tomarlo como es lo que tenía que ser y cómo puedo aprovecharlo de la mejor forma. Estaba escuchando a la Carla mientras hablaba y se me apareció una imagen de infancia. Yo desde los 11 años practico windsurf de ola y me he recorrido muchas playas y finalmente la actitud cuando uno está en el agua, con las olas, con el viento, es de infinita flexibilidad porque nunca sabes si la ola que viene es más grande que la anterior y hay que estar muy atento a tu cuerpo para tomarla y al viento, pero también estar mirando a tus otros compañeros que están en otras posiciones en el agua y quizás no la están pasando tan bien, y estar disponibles a colaborar, a soltar a veces tu propia certeza, tu propia tabla, e ir a ayudar al otro que se está ahogando. A mí muchas veces me tocó vivir esas situaciones, entonces cuando el mar está turbulento, cuando no tenéis claro dónde está para arriba o para abajo, donde la posibilidad de salir a respirar, algo de oxígeno para seguir nadando para salir de la playa, te exige mucho. ¿Ah? Entonces, y eso es un cultivar, como decía Carla, una suerte de actitud más budista, de disfrutar el aquí y la ahora, de estar más disponible para los otros también. Perfecto. Felipe, por favor. Pero pensando en términos de empresa, a mí lo que me pasa, dado que estamos discutiendo de colaboración, si me permiten un poco criticar esa mirada, yo creo que las colaboraciones tienen que ser crecientemente de mercado. ¿Por qué lo digo así? Porque el mercado, yo siento que en Chile lo dejamos de entender. El mercado es el mejor instrumento de valoración que ha inventado el ser humano en su historia. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos libertad a que cada persona o comunidad asigne el valor. Por ejemplo, cuando yo compro un celular, ¿vale?
y lo estoy comprando a 100.000 pesos, quiere decir que ese celular para mí tiene un valor mayor a 100.000 pesos. ¿Vale? Y hoy en día yo veo como hablar a las personas en general como si el mercado fuera un ente diabólico. Por ejemplo, ahora con el COVID emergió una cuestión de cómo los médicos no ganaban más que los futbolistas. Cuando en realidad, ¿cómo Messi gana tanto dinero? Cuando en realidad eso quiere decir que en el agregado los seres humanos valoramos más a un futbolista que a un médico. Y a mí aparte me impresiona eso porque los médicos ya ganan bastante dinero en nuestra sociedad. Entonces me parece completamente fuera de lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos permite entrar al mercado? Es generar colaboraciones win-win. Porque ese es para mí lo que vino a traer el emprendimiento social. Y yo creo que es muy sano que una sociedad tenga un sector de la sociedad civil que no sea de mercado. Ojo con lo que estoy diciendo, que sea filantrópico. Pero lo que trajo el emprendimiento social son las colaboraciones win-win. Y eso te lo permite un mercado que hace el check and balance del valor. El sector social piensa en términos de oferta, es decir, yo ofrezco algo. Supongamos que yo trabajo con niños de favela y yo lo educo y le otorgo esto gratuitamente. Nadie me lo paga. ¿Vale? No hay una demanda, pero cuando haya una demanda, quiere decir que yo me aseguro que hay alguien que lo valora. Y el gran desafío que nosotros tenemos que hacer es generar estos mercados en contextos de pobreza. Y para mí, generar esas colaboraciones win-win es parte clave del cambio en el mercado y que estamos viendo ahora. Y vuelvo a decir, esto no quiere decir que no haya un sector de la sociedad civil filantrópico que piensa en términos de oferta, que yo lo entrego de manera solidaria. Es algo increíblemente positivo en las sociedades. Pero lo que vino a traer el emprendimiento social es reformulemos las colaboraciones en torno al mercado, un mercado que genere impacto. Y eso es lo que yo siento a veces, que en el discurso de nuestro ecosistema ya no se habla. Y a mí me duele profundamente y como Viva Idea queremos aportar con esas investigaciones, decir, hey, no perdamos el ojo, esto es una conversación de mercado. Es que quizás nos fuimos al otro extremo, ¿no? Nos fuimos al otro extremo y yo lo vi, a mí lo que me impresionó, yo les comento, el estallido social yo lo viví desde Suiza y Costa Rica porque estaba terminando mi doctorado, mi trabajo, sea en Viva Idea, era antes en Costa Rica, antes de mudarme a Chile. Y yo de pronto vi a mis amigos del ecosistema sin un discurso claro que acá no estábamos atacando al mercado. Obviamente acá estamos atacando cierta institucionalidad que ha generado, que le ha dado cierto poder a grupos económicos, que no nos ha dado la flexibilidad, como bien dijo Pedro, para enfrentar a las comunidades y a los individuos nuestros propios desafíos, sin duda, pero no el error no era el mercado. Y yo de pronto veía grandes símbolos, grandes amigos míos del mundo del emprendimiento social, hablando pestes contra el mercado, y yo decía, ¿pero qué pasó acá? Claro. Díganme ustedes, muchachos, porque yo llevo un año volviendo a Chile después de años de ir afuera, y a mí me impresiona eso, que se hable de que este es el ecosistema más grande de emprendimiento social, cuando yo veo que el core de lo que es emprendimiento social no se está conversando, que es el mercado. Cómo el mercado genera impacto, cómo los modelos de negocio generan impacto. Acá se habla de colaboración, pero escucha, siendo sincero con usted, no he conocido muchos modelos de negocio sostenibles económicamente en Chile que funcionan de mercado. Entonces, me pasa eso. Y yo quiero poner ese punto en común, porque siento que si no hacemos esa transición nos vamos a quedar en lo que dijo Noni, en inspiración sin acción, en inspiración sin impacto. Y ya, si algo trajo el COVID fue el sentido de urgencia. Esto es ahora ya. Entonces, si nos seguimos quedando en iniciativas de inspiración y esto, no va a funcionar. No, hay un tema súper importante. Yo sí creo que está habiendo más emprendimientos o modelos de negocio mejores en el tema de innovación social, como Burn to Give, como serán 10, serán 15 que están apareciendo. Es verdad que falta y tienes toda la razón cómo hacemos el modelo de negocio escalable y para lograr ese triple impacto que tanto se dice. Pero yo creo que yo veo el año como un cuarto sector. Ya se generó un cuarto sector en el mundo, el fourth sector. Están las empresas, está el Estado, ¿no? Están las organizaciones con propósito social que yo digo y está este cuarto sector, que son estos híbridos. Sí, claro. La empresa que genera más valor social, la organización social que es mucho más empresarial, cómo se está armando las nuevas formas de trabajo respecto a toda la innovación social que están generando las empresas y las fundaciones están siendo mucho más empresarialmente estratégicas porque eran muy caritativas. Entonces, está ocurriendo un fourth sector, un cuarto sector con modelos de negocio que se van a ir replicando e innovando. Y eso es muy power. Hay un tema que tú bien señalas, Felipe, que es el tema de la urgencia que se ha generado. O sea, realmente se dieron cuenta que las cosas hay que hacerlas ahora
y sobre todo que hay, de cierta manera, una discusión hacia el mercado, o sea, cómo podemos hacer que el mercado converse también con el tema de la sustentabilidad. De ahí, para terminar, Jonathan, siempre lo último será lo primero. Estaba escuchando, me gustaba. Las empresas que están ganando mucho dinero también y son modelos buenos ya de negocio, ¿no? Como dice Alfredo en el chat. Perdón, Anoni. Sí, bueno, ahí está, sí. Ahí hay un ejemplo concreto, concreto, de cómo hacer empresas, generar impacto. Pero bueno, con respecto a las colaboraciones, sí, Felipe tiene un punto. Yo creo que también esto ha tenido una madurez de... La culpa estuvo muy metida en todo esto, ¿eh? Y la herencia de la culpa no nos ha ayudado mucho a ninguno. Pero yéndome hacia el año 21, yo creo que esa culpa empieza a desaparecer, porque como todo el mundo ya cachó que puede perderlo todo y que las cosas pueden ser de forma inmediata, a mí esa sensación, espero que no suene mal, pero un poco me encantó. Porque en el fondo, por primera vez, en el fondo era una cosa colectiva, porque a veces tú lo estás pasando pésimo, pero todo el mundo lo está pasando bien, y en el fondo, entonces no... aislado. Hay como descontextualizado, pero en este contexto donde todo el mundo lo pasó mal de alguna manera, por supuesto que hay algunos que lo pasaron bien, siempre hay, creo que por primera vez tenemos una oportunidad única de hacer las cosas de manera honesta y real, porque en el fondo no hay mucho que perder, porque está todo perdido. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Me encanta, mucho más genuino y mucho más normal. Las crisis son súper democráticas en ese sentido. Creo que el 2021 nos da una oportunidad única de hacer un aprendizaje del 2020, asumiendo de que vamos a tener algunas ayudas en términos sanitarios y que hay cosas que en ese sentido nos van a dar algunas un poco más de tranquilidad, pero de aprender de lo que vivimos en este 2020 y de no olvidarlo y de poder empezar a aplicarlo en generar impacto y transformación real. Yo creo que quienes han estado trabajando y sienten que pueden ser un aporte, estamos como maravillados de poder estar viviendo esta época. O sea, si alguien quería vivir una época de aceleración, de transformación e impacto, no se me ocurre, no sé si nos va a tocar vivir otra. El mejor momento, ¿no? Por lo menos. Siendo virtual, siendo más global. ¿Quién se nos imaginaría ser más global siendo virtual, no? Sí, de tantos aviones y tantas reuniones, y ahora es mucho más global siendo virtual. Yo creo que un año ser más honesto y más concreto. Me parece que no queda espacio para la especulación, incluso en el impacto. Así que me parece me encanta lo del año honesto, ¿no? A mí, buena. Por ahí, ojalá que cada uno se ponga el sombrero y pueda aportar desde su espacio de manera real, honesta y concreta. Yo creo que sí. Aunque y de manera orgánica. Sí, ahí se avanza mucho. Oye, Jonathan, Felipe, Pedro, Carla, Rosa, ya en honor al tiempo, creo que ya podríamos seguir y continuar aún todavía tejiendo y destejiendo lo que es este desarrollo regenerativo. Me quedo con algunas conclusiones respecto a lo que es, llevemos el tema de lo individual a lo colectivo. Hagámonos cuenta también que muchas industrias prevalecieron para un aumento fiscal y eso hizo que los estados latinoamericanos también se empobrecieran y sobre todo también la sustentabilidad quedara un poquito de lado. Trabajemos también en lo que es la herencia de la culpa, conversemos y globalicemos, o mejor dicho, tratemos mejor la globalización de lo que pueden hacer los negocios y escalemos la posición de lo que respecta a la transformación cultural. Acá la audiencia ya nos está señalando que empresas B pero ganando plata y que tienen buen impacto, es verdad. Alfredo Zapata dice, creo que ha sido difícil que los modelos de emprendimiento social que hablé con el mercado porque fuimos muy exitosos en la rentabilidad para las empresas tradicionales y bueno, fueron rentables generando muchos problemas sociales y ambientales, por lo tanto son los enemigos del emprendimiento social. Hoy no lo comparto, pero es parte de la explicación que he visto en mi año en este mundo. Felipe tiene un buen punto y lo rescato como reinicio de la discusión, dice Mario Enrique. Conceptos clave, mercado, emprendimiento social y urgencia. Creo yo que también la urgencia y sobre todo el uso de la carta Gantt, que creo yo que es un término súper ingenieril, en verdad, que lo hemos tomado acá, y sobre todo entiende que tiene un inicio y un final, y sobre todo podemos ver de manera trascendental si estamos cumpliendo lo hito o no. Creo que nos queda bastante positivo lo que ha sido este panel de desarrollo regenerativo y nos depara un 2021 que esperemos poder cumplir con todas las oportunidades que se tienen. Ayer me tocó hacer un programa real y decía, oye, el 2021 le están entregando todas las responsabilidades de la vida, o sea, no me quiero imaginar no está a la altura, porque muchos dicen, no puede ser que peor que el 2020, yo toco madera, acá al lado toco madera porque el 2020 todavía no termina, así que con esto nos despedimos y sobre todo un gusto haber compartido con ustedes, gurúes, especialistas de este tema.
tema, y sobre todo ahí dejo el micrófono abierto para despedirse de la audiencia y de este panel. Gracias por la invitación y un gusto compartir con todos ustedes, Pedro, Felipe, Noni, Carla y Benjamín. Muchas gracias. Colaboración extrema, pero con estrategia, porque la colaboración espontánea no se logra tampoco cosas. Hay que meter estrategia en las colaboraciones, qué tipo de colaboración se quiere y cuál es el impacto que uno quiere generar con esa colaboración. Gracias. Buenísimo, Gracias. buenísimo. Y encantado de compartir también con ustedes y disponible también a conversar para que inventemos un mundo más entretenido, con más sentido. Perfecto. Oye, Muchas gracias por la invitación y yo los espero en la tarde a las 4:10. Vamos a estar ahí en un panel de gobierno abierto. perfecto. Gracias también y felicitaciones al equipo de Pulsante de armar este bonito evento, un 29 de diciembre que nos tiene a todos aquí, así que bien. En muy poco tiempo lo lograron además, así que Hacer una buena felicitaciones. Gracias, chicos. Estuvo Y buenísimo. gracias, Felipe, y invitamos a todos a el almuerzo networking y volvemos con todo a las 4:10, perdón, a las 14:10, o sea, en